Shalom a todos amigos, muy buenas noches, Laila Toble Kulam, bienvenidos todos, bendito sea Hashem por una noche más para estudiar el Sagrado Tanaj, bendito sea el amo del universo por esta oportunidad en la cual nos permite vernos nuevamente y esforzarnos un día más en las escrituras sagradas. Bendecimos a Hashem por nuestras vidas, bendecimos a Hashem porque aquí en Colombia ya se acabaron los incendios, aquí ya cayó agua, bendito sea Hashem, porque ya se apagaron. Y bueno, nada, vamos a dedicar este estudio de la Torah para el éxito de Noaj Pérez Muñoz, Hashem bendiga la obra de sus manos. Y estamos ubicados, amigos, en Melahim Aleph, Perek Bet, ¿listo? El capítulo 2 de, le conocemos como el primer libro de los Reyes. Vamos a hacer rápidamente un resumen del capítulo para luego proceder a analizarlo. ¿Listo? Bueno, nos dice en el Tanaj que se acercaron los días de David Amelech en que había de morir. Y procedió a dar órdenes a Shlomo, su hijo, y a decirle: yo me voy por el camino de toda la tierra, y tú tienes que ser fuerte y dar prueba de ser un hombre. Y tienes que guardar la obligación para con Hashem tu Elohim andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos y sus decisiones judiciales y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la Torá de Moshe, a fin de que actúes prudentemente en todo lo que hagas y a donde quiera que te vuelvas, a fin de que Hashem realice su palabra que habló respecto a ti, al decir: si tus hijos cuidan su camino, andando delante de mí en verdad con todo su corazón y con toda su alma, no será cortado hombre tuyo de sentarse sobre el trono de Israel. Entonces, hasta ahí una bendición que le da David Amelech a su hijo, empezando por ahí. Pero luego, lo que nos aparece allí son algunas órdenes, algunas disposiciones, como lo llamaríamos modernamente, la última voluntad de David de cosas legales. ¿Sí? Entonces tenemos que dar un par de órdenes. Le dice a Shlomo: tienes que tener presente lo que me hizo Joab, hijo de Zeruyá, en cuanto a los dos jefes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, cuando los mató y colocó la sangre de guerra en tiempo de paz, ¿cierto? Ok. Y nos dice: tendrás que actuar según tu sabiduría para que no bajen sus canas en paz al Sheol. Es una frase súper interesante, ahorita vamos a ver de qué se trata. También habla de otra orden y es referente a los hijos de Barzilai y Giladí: debes ejercer bondad amorosa y tienen que hallarse en los que coman en tu mesa, porque de esa manera se acercaron a mí cuando huí de Absalón. Eso lo vimos más atrás, cuando huyó David de Absalón, hubo alguien llamado Barzilai y Giladí que tenía una gran hacienda, tenía pues medios, Baruch Hashem, y él pudo sustentar a David y a sus hombres cuando huyen de Absalón. Y la tercera disposición es referente a Shimi Ben Gera, ¿cierto? El Benjamini de Bahurim, que sabemos que él fue jefe del Sanedrín, pero que cuando David huía de Absalom fue el que empezó a arrojarle piedras y a maldecir a David Amelech y a escupirlo, ¿cierto? Entonces también le dice: no harás que descienda sus canas con paz al Sheol, sino que bajen con sangre al Sheol. Y nos dice: y yació David Amelech con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. ¿Sí? Y los días que había reinado David sobre Israel fueron 40 años. En Hebrón había reinado 7 años y en Jerusalén había reinado 33 años. ¿Listo? Vamos en el versículo 11. Vamos a analizar hasta ahí, porque a partir del próximo versículo ya hay un cambio de tema y tiene que ver con el reinado de Shlomo. ¿Listo? Con el permiso de Hashem, con el permiso del cielo. Vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. ¿Listo? Lo primero, vamos a remitirnos al Salmo 90. ¿Listo? En el Teilim 90, la Sagrada Torah nos dice que nuestros días en este mundo son 70 años, ¿cierto? Y con mucho esfuerzo llegamos a 80 años, ¿sí? Con todo es pesar y fatiga, pues prontamente vuelan y son cortados. Eso es lo que dice el Salmo 90. Lo leemos siempre cada Shabbat. ¿Listo? Entonces, más o menos,
todo esto se basa precisamente en la vida en que vive, por ejemplo, David Amelech, una persona que fue súper justa, impresionantemente conectado con Hashem, el que compuso las melodías más encantadoras, las letras más profundas para bendecir al Creador. Vivió 70, por eso 70 años viven los justos, es que dice el Salmo, ¿cierto? Ok, también aprendemos de ahí que hay otro versículo de los Tevilim que dice que el malvado no vivirá la mitad de sus días, de lo cual hemos estudiado en otros contextos, que por ejemplo Doeg el Edomita y también Agitofel no pasaron de 35 años porque eran malvados. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque el malvado no vivirá la mitad de sus días, pero el justo sí vive completamente. Entonces, la mitad pues son 35 de esa cifra. ¿Listo? Ok. Entonces, basado en eso, lo primero que aprendemos es referente a esa edad, que también Akadosh Baruj Hu mismo es quien se encarga de que cada persona viva el tiempo que se le asignó al nacer, ¿cierto? Eso es siempre que uno obedezca a Akadosh Baruj Hu. Vamos a remitirnos a la Sagrada Torah. Y nos dice, lo tiye meshakela ba'akara bearceja et mispar yameja amale. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Torah? Estamos ubicados en Shemot, capítulo 23, versículo 27. Allí la Torah nos está diciendo, ninguna mujer en tu tierra abortará ni será estéril. Te dejaré disfrutar la cuenta completa de tus días. Oh, la cuenta completa de tus días, eso nos enseña entonces desde la Torah que, y de hecho eso es de esta parashá, ¿no? Esto es de la parashá Mishpatim, qué bonito cómo se conecta siempre nuestro estudio semanal con la parashá, sin planearlo, sin premeditarlo, referente a que al final el tiempo que nos designa Kadosh Baruj Hu termina cumpliéndose. Ahora, también dicho esto, hay situaciones que lo pueden alargar, lo pueden acortar, pero en situaciones de que uno tenga una vida promedio, digámoslo de esa forma, pues Akadosh Baruj Hu se encarga de que se cumpla la cantidad de días que nos decretó al nacer. ¿Listo? Basado en la Sagrada Torah. Ahora, la frase con la que empieza este capítulo en el Tanaj es súper interesante. Habíamos visto una frase parecida en la Torah también. ¿Listo? ¿Cuál era la frase que vemos en la Torah? La Torah dice, Vaikreu Yemei Israel Lamut, Vaikreu le Yosef, ¿cierto? Cuando se acercaba el tiempo de la muerte de Israel, estamos hablando de nuestro padre Jacob, llamó a su hijo Yosef. Entonces le dio disposiciones a Yosef, ¿cierto? En el cual nos dice la parashá Vayehi que nuestro padre Jacob le pide no ser sepultado en Misraim, sino que lo lleven a la cueva Machpelah, ¿sí? Esa fue la última voluntad que dio nuestro padre Jacob. Pero también, asimismo, nos dice el inicio de este capítulo, ¿cierto? Nos dice, se acercaron poco a poco los días en que David había de morir. Oh, entonces nos está haciendo una Gesera Shabbat, está usando la misma frase para referirse a un grande gigante como nuestro padre Jacob, para referirse a otro gigante, pero un poquito inferior, que era David Amelech, ¿cierto? Ok, entonces esto implica también algo muy importante, dice el Midrash Tanhuma, que esta frase nos enseña también que ninguno de los dos, ni nuestro padre Jacob, ni nuestro rey David, vivieron a la edad de sus padres, no alcanzaron a llegar a la edad de sus padres, es decir, que sus padres vivieron muchos años más, ¿cierto? Entonces, en el caso de Jacob Avinu, sabemos que nuestro padre Isaac vivió 180 años, pero nuestro padre Jacob vivió 147. Entonces, hay una diferencia de 33 años menos. Listo. En cuanto a David, aquí hace una comparación, el Midrash Tanhuma diciendo que tanto Obed, ¿cierto? Perdón, los años de edad de Obed o de Boaz o de Ishaí pasaban de más de 70, ¿sí? Incluso se dice que por ejemplo, Obed vivió 400 años, dice así el Midrash Tanhuma, o sea que tuvo una vida extranaturalmente larga. Entonces, así como la Torah nos está comparando a David y a Jacob para algo muy positivo, que es que tienen una muerte muy parecida, o por lo menos en lo que empieza su relato de fallecimiento, también nos enseña que a pesar de su grandeza, no alcanzaron a llegar a los años de vida de sus antepasados, ¿sí?
Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar algo muy importante que ya lo hemos visto desde el Pardes Torah, pero hay que volverlo a citar acá en este contexto. ¿Listo? Lo primero es, ya sabemos que David vivió 70 años, ¿sí? Quiero preguntarles, ¿alguien recuerda por qué vivió 70 años? ¿Por qué no vivió más? ¿Por qué no vivió menos? A ver, amigos, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe la respuesta? Shalom, don Isra. Shalom, mi querido Akiva. Tengo entendido que fue porque él, por un cálculo de años que le hizo falta por vivir, o tuvo que rectificar un error de Adán. Ok, sí, la respuesta va por ahí muy bien, Baruch Hashem, mi querido Akiva, con la cabot. Nos dice Yehuda, creería que donó años al Mashiach. Uy, pues yo nunca lo había pensado de esa forma, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? Tremendo, pues sí, sí, tiene mucha lógica lo que tú estás planteando acá. Bueno, muy bien, vamos a hacer un recuento, ¿listo? Empecemos por decir que lo que nos enseñó Akiva tiene que ver con la cantidad de años que vive David Amelech. ¿Listo? Empezamos porque Hashem le dijo a Adán, el día que del fruto comieres, ese día ciertamente morirás. Y luego nos vamos también a los Teilim, allí nos dice que para Hashem un día es como 1000 años, ¿cierto? Entonces estamos aprendiendo que Adán vivió 930, según nos dice la Sagrada Torá. Por lo tanto, no completó ni siquiera un día. El día que comió el fruto prohibido, ese día murió. Ok, sin embargo, como le faltaron 70 años para llegar a 1000, el Midrash nos enseña, el Midrash Rabá, que Adán tenía una capacidad, bueno, unas capacidades brutales diferentes a todos los seres humanos, ¿sí? Digamos que él, como fue obra directa de la mano de Hashem, tenía no solamente más tamaño que nosotros, sino un alma completa, sino también capacidades que no podríamos imaginarnos hoy en día en su cuerpo. Ok, entonces, ¿qué nos dice el Midrash Rabbah? Que Adán miró hacia el futuro y pudo ver todos sus descendientes. Seguramente también nos tuvo que haber visto a nosotros aquí sentados estudiando la Torah. ¿Sí? Eso pensando que nosotros estamos limitados al tiempo. Hashem no. Entonces Hashem está en este momento creando el mundo y entregando la Torah y está también aquí con nosotros estudiando la Sagrada Torah, pero para él no existe el tiempo. Ok, entonces cuando Adán ve una luz preciosa, un alma hermosa, un alma espectacular, que estaba destinada a venir a este mundo y morir el mismo día, él empieza a hablar con Akash Baruj Hu. Dice, pero Hashem, esa alma tan bella, tan grande, que se ve más grande que muchas otras en el mundo y en la historia, ¿cómo es que te la vas a llevar el mismo día? Entonces yo quiero donarle de mis años de vida. Ahí está lo que nos enseñó aquí. 930 que vivió Adán, más 70 que vivió David, nos daría la cuenta de 1000. Por eso se deduciría que de ahí salieron. Sin embargo, sin embargo, procedo a contarles la segunda parte de ese Midrash. Todo el mundo conoce esta primera parte y está súper. Pero hay un detrás de cámaras. El detrás de cámaras nos dice en el Midrash Rabá que cuando llegó el año 930 de Adam, Adam dijo, uy, no, yo no me quiero morir. Esta vida es chévere, sí, o sea, mal que bien, con esfuerzo, con sufrimiento, nadie se quiere morir, ¿sí? Como dice el dicho, nacer no pedimos, vivir no sabemos, pero morir no queremos. Bueno, Adán no era la excepción, Adán Arishon tampoco se quería ir de este mundo. Listo, muy bien, entonces Adán le dice a Shem, Adán, entonces no le voy a dar los años de vida a David, sin embargo, tampoco te los devuelvo a ti. Igual Adán vivió sus 930, porque eran los días que Hashem le había decretado. Ok, pero los 70 no le fueron dados a David. Entonces ahí viene el segundo interrogante. Entonces, ¿de dónde salieron 70 años para David? Si de todas maneras pasó lo mismo que
estaba sentenciado esa alma, tenía un decreto de que nacía y se moría el mismo día, ¿cierto? Ahí es donde entran a jugar los sabot. Entonces, a ver, el cálculo viene a ser el siguiente, para que lo hagamos todos. Los sabios dicen, uno debería vivir por lo menos la misma cantidad de años que vive su papá. ¿Listo? Eso sí es una seña de que la persona fue justa. Entonces, ok, llamamos a nuestro padre Abraham, él vivió 175 años, nos dice la Sagrada Torá. Por lo tanto, se esperaba que Isaac, su hijo, viviera lo mismo, mínimo, mínimo. Isaac lo pasó. Nuestro padre Isaac vivió 180 años. Oh, entonces, correcto. La matemática está perfecta. Luego seguía nuestro padre Jacob. Nuestro padre Jacob debió haber vivido 180 en ese mismo orden de ideas, lo mismo que nuestro padre Isaac Abin. Sin embargo, entonces nos acordamos que cuando llega en la Parashá Baigash y Jacob Abinu desciende a Mizraim, se entrevista con el Paró y se ven allí con el Paró. Entonces el Paró le dice, ¿y tú qué me cuentas? ¿Tú quién eres? ¿Cuántos años son los años de tu vida? Entonces nuestro padre Jacob da una respuesta que se considera que fue un tipo de queja delante de Hashem, ¿cierto? Que le dice, los años de mi vida son 130 años, en ese momento tenía 130, que no han alcanzado la vida de mis padres, pocos y malos han sido. ¿Sí? Entonces, 33 palabras tiene ese versículo en la Sagrada Torá, decreto, mira que negué de parte de Hashem, 33 años menos que su padre vivió, nuestro padre Jacob. Entonces ya tenemos una cifra, 33. Seguimos con la cuenta, y el siguiente en importancia después de nuestro padre Jacob fue Yosef, ¿cierto? Yosef, Asadik, entonces uno esperaría, igual en esa misma ecuación, que hubiese vivido, entonces 147 años, igual que nuestro padre Jacob, pero nos dice al final, el libro de Bereshit, ya acabándose en la Parashá Vayehi, que vivió 110. Entonces, hubo una diferencia de 37 años. ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo que vivió menos que su padre? Bueno, deben haber muchos, yo he estudiado un par. Uno de ellos dice que cuando Yehuda hablaba con él, Yehuda se refería a Jacob Avinu como el siervo. Entonces decía, mi padre, tu siervo, está viejo. Mi padre, tu siervo, se morirá si no lleva a Benjamín. Mi padre, tu siervo, confió en mí para traer a Benjamín. Entonces, lo dijo varias veces y Joseph nunca lo interrumpió por el honor a su padre. Entonces, como de cierta forma, eso no fue honroso con su padre. Entonces, la misma que leímos en el Shabbat pasado, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, también tiene una condición inversamente proporcional. Eso significaría que el que no honra a padre y madre, pues sus años se reducen. ¿Sí? Entonces, allí vendría a ser esa una de las razones. La segunda que he estudiado, como les digo, deben haber muchísimas más, tiene que ver con la forma de la sepultura. ¿Sí? La Torá nos dice que apenas fallece una persona, hay que enterrarlo inmediatamente. ¿Sí? El mismo día. Y vemos que nuestro padre Jacob estuvo 70 días siendo embalsamado. ¿Sí? Entonces eso nos enseña que no se enterró el mismo día y el alajá prohíbe algo así como el embalsamiento. Eso fue debido a situaciones políticas que le tocó ir a nuestro antepasado Yosef. Ok, entonces eso, ¿qué aprendemos? Dicen los Jajamim, para que tuviese vida David, se tomaron los años que pertenecían a Jacob, 33 años, más los que pertenecían a Yosef, 37 años, y esos años le fueron dados de vida a David. Así se completó la cifra de 70. ¿Sí? Entonces, eso podemos decir de cierta manera, esos días estaban cargados de santidad porque tanto Jacob vino como Yosef eran grandísimos, eran días que nunca se iban a desperdiciar en este mundo. Por eso le fueron dados a un alma tan grande como David para que al final pudiera subsistir. Esto era la segunda parte de ese Midrash. Entonces de ahí aprendemos cómo fue que llegó esa cantidad de años para que viviera David. Ok. Después el Tanaj nos sigue diciendo que entonces David le da consejos a Shlomo, ¿cierto? Y empieza, muy interesante, ¿no? Hay que decir que David Amelech era un gran conocedor de las escrituras, hasta este momento que teníamos escrito toda la Torá, digamos el libro de Yehoshua
el libro de los jueces, el libro de Ruth, y partes del libro de Shmuel 1 y Shmuel 2, ¿sí? Eso se iba escribiendo ahí contemporáneo. Ok, los conocía también que él empieza a despedirse de su hijo y lo empieza a bendecir de la misma forma en que empezó el libro de Yehoshua, ¿sí? Digamos, imitó a su maestro, estamos diciendo a Kaush Baruj Hu, donde Akash Baruj Hu empieza diciéndole a Yehoshua, tienes que ser fuerte, tienes que ser muy valiente para observar toda la Torah que mi siervo Moshe te manda, no te partes ya a derecha ni a izquierda. Calcado, está calcada la orden que está dando acá David a Shlomo. Entonces vemos que David, un gran conocedor de la Torah y del Tanaj que alcanzó a conocer hasta su vida. Pero esa frase, tendrás que ser un hombre, esa suena un poquito fuerte, ¿no? ¿Cómo así que tendrás que ser un hombre? Bueno, entonces aprendemos, dice Jajamim, que eso nos enseña que Shlomo no tenía todavía bar mitzvah. Aquí hay una prueba, esa es una prueba, de que no tenía todavía bar mitzvah. Si le está diciendo tienes que ser un hombre, es porque todavía no era un hombre. Y un hombre se vuelve hombre, valga la redundancia, después de que cumple 13 años. Antes no. Entonces estamos diciendo que Shlomo al momento de iniciar sus funciones como rey de Israel tenía 12 años. ¿Listo? Entonces por eso David le está diciendo, tienes que ser un hombre. O sea, tienes que madurar rápido, madurar bicho. ¿Sí? No puedes tomar decisiones de un hombre inmaduro, sino tienes que ser un gran hombre. Ok, listo. Y luego empiezan entonces el mismo consejo, tienes que seguir estudiando la Sagrada Torá, guiándote por ella, a fin de que Hashem realice su palabra que lo respecto de mí. Si tus hijos cuidan su camino andando delante de mí en verdad con todo su corazón y con toda su alma, no será cortado hombre tuyo de sentarse sobre el trono de Israel. Sí, nos dice Rashi que esta, esta promesa que hizo a Kadosh Baruj Hu, David le hizo un Teilim para agradecerle a Hashem, y es el 119, versículo 38, ¿cierto? Heker le abdeja imrateja sher le riteja. Cumple tu promesa a tu siervo, que es para los que te adoran, ¿cierto? Está hablando de que Hashem es fiel a su promesa, ¿para quién? Para quien lo adora, para quien lo sirve en verdad. Entonces, en este caso, está diciéndole David a Shlomo, tienes que ser constante en la Torah, con ella guiar al pueblo, para que así nunca vaya a faltar uno de los nuestros en el reinado de Israel. Mientras hubo dinastía en Israel, entonces más adelante, todavía nos falta mucho para llegar allá, el reino de Israel se va a partir en dos, una parte se queda con los descendientes de David y otra con otros reyes, que eso se vuelve es un balagán, ¿cierto? Pero los que se quedaron siempre en el reino del sur, digámoslo de esa forma, ellos siempre fueron leales a David y siempre hubo alguien por sangre descendiente de David Amelech allí. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene las órdenes que dio David antes de morir, ¿no? Una cosa fue la bendición, listo, ya le puso las manos encima a Shlomo y le dio sus consejos, pero ahora le está diciendo, y ahora tienes que hacer, y le ordena 3 cosas. A número 1, que no deje morir tranquilo a Joab. A número 2, que los hijos de Barzillai y Giladi vayan siempre a su mesa. A número 3, que Shimi Ben Gera tiene que bajar con sangre al Sheol. ¿Listo? Ahora sí vamos a analizar el porqué de cada una de las 3. ¿Listo? Vamos a hablar primero sobre lo que le dice referente a Joab. Sobre Joab dice, tú mismo bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruyá. ¡Pum! Ya hay una pausa. Luego continúa diciendo, en lo que hizo también a los 2 jefes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de Yeter, cuando los mató y colocó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso la sangre de guerra sobre su cinto que estaba alrededor de sus caderas y en sus sandalias que estaba sobre sus pies. Entonces ahí nos da las claves de qué fue lo que pasó con Joab. Nos dice Rashi, lo primero es que como así que tú sabes lo que me hizo Joab. Si Joab cometió crímenes de guerra o aparentemente crímenes de guerra, David, ¿qué tenía que ver ahí? Porque dice lo que me hizo a mí. Bueno, Rashi responde y nos dice que basado en el Midrash Tanhuma, cuando se mató a Uriyá, ¿cierto? Cuando mandaron a Uriyá al frente de la guerra, Uriyá fue alcanzado, murió en pleno combate,
todos culparon a Joab, ¿cierto? Todos se le fueron encima a Joab. Joab, pero es que la muerte de Uría es culpa suya. ¿Usted cómo va a mandar a ese señor que no es apto para estar en la primera línea, a pelear en la primera línea? Eso es culpa suya. Bueno, la presión le pesó tanto a Joab, que nos dice el Midrash Tanhuma, y Rashi lo rescata acá en su comentario al Tanaj, que Joab sacó el rollito y le mostró a todo el mundo, diciendo, yo estoy siguiendo las órdenes del rey David. ¡Oh! Entonces, esa es la traición a la que está haciendo referencia acá David. Claro, eso era un secreto entre David y Joab, pero Joab se lo reveló a todo el mundo para salvar su pellejo. Tal vez nosotros, en su posición, seguramente hubiéramos hecho lo mismo, probablemente, pero para todos los efectos, pues no estuvo bien lo que hizo Joab. Entonces, es lo primero que reprocha. Lo segundo que le reprocha es la muerte de Amasa y la muerte de Abner, ¿cierto? ¿Cómo murieron? Recordemos rápidamente. Referente a Abner, hijo de Ner, Joab lo mata como una venganza personal porque Abner, en un combate que hubo entre la casa de Jehudá y la casa de Israel, en su momento dividido entre Ishbosheth y David, ¿cierto? El hermano de Joab se llamaba Shael, fue a combatir y a perseguir a Abner, y Abner le dijo, no me moleste, váyase de acá. Pero Abner lo siguió molestando, perdón, a Shael lo siguió molestando. Abner no le quedó de otra que herirlo y pues murió de la herida que le causó. Ahora bien, Abner, cuando estaba ya haciendo la paz con David, entonces David le dice, bueno, vamos a hacer la paz, vamos a unificar este pueblo de Israel, porque ya mataron a Ishbosheth, y entonces pues nosotros, o sea, hagamos la paz, ok. Entonces Abner sale y se despide del rey, Joab lo hace regresar a escondidas del rey, y le hace preguntas, la forma en que murió, mm, es una manera muy traicionera, pero no fue ¿cómo decirlo? No fue como cualquiera de nosotros que coge y le da una puñalada por detrás de la espalda y salió. No. ¿Qué fue lo que pasó? Que como eran tal vez Jajamim, ambos sabios en la Torah, entonces le dice yo a Abner y una mujer que va a ser Halitzá, ¿cómo lo hace si no tiene manos? ¿Cierto que la ley de Jalitzá, de cuando un cuñado no quiere casarse con la cuñada o la esposa del fallecido hermano para levantar descendencia? Entonces Joab le dijo, pues si no tiene manos, se agacha y le quita la sandalia con los dientes al cuñado. Dijo, pero es que no entiendo cómo. Pues nos dice allí los Ajamín que Joab se agachó, perdón, Abner se agachó hasta el suelo para mostrarle cómo desamarrar un zapato con los dientes, enseñándole a la Y ahí fue cuando Joab lo cogió y lo clavó contra el suelo. Sí, eso fue lo que pasó. Ok. Entonces, ese es el primer reproche. El segundo reproche que tiene David contra Joab. Y el tercero es referente a Amasá. ¿Sí? Sobre Amasá sabemos que después de la guerra con Absalón, David lo nombra general de su ejército. Pero Abner, el rey dio una orden, dijo, todo el mundo se me va a reclutar soldados. ¿Cierto? Entonces, fueron designados tribu a tribu. A Amasá le tocó la tribu de Yehudá. Llegó a buscar gente en Yehudá y todos los hombres estaban estudiando la Torá, ¿cierto? Y es prohibido interrumpir el estudio de la Torá de alguien. Que nos dice allí el Midrash Tanhuma que se demoró 3 días más de lo normal Amasá en reclutar soldados en Yehudá y por lo tanto llegó pues tardecito con los soldados hasta que no terminaron sus estudios de Torá, ¿sí? Así pues, cuando él llega, Joab, al ver que se demoró 3 días más que los normales, va y se acerca y le dice, ¿cómo estás? Y Joab pues escondía en su interior una espada, una daga, y lo clavó por detrás hacia el corazón y lo mató de una sola estocada. Por eso es que dice, puso la sangre de la guerra sobre su cinto que estaba alrededor de sus caderas, se está refiriendo a Amasá, lo que acaba de hacer, y sobre sus sandalias que estaban sobre sus pies, porque le estaba demostrando a Abner cómo quitar una sandalia con los dientes. Entonces, ok, ahí en ese caso, los Gami dicen, ¿no? Igual como fueron crímenes contra personas importantes, todo el mundo iba a acusar a David de que él lo había ordenado ejecutar a cada uno de ellos, entonces David también se preocupó por su buen nombre, ¿listo? Pero al final, pues también tiene que ver
con la forma en que le dice, no dejes que descienda en sus canas en paz al Sheol. ¿Sí? Cuando descendemos en paz al Sheol, entonces nos toca ir indefectiblemente al Geinom. Pero en el caso de alguien cuando expía por una muerte de forma violenta, dice Rashi, ahí en ese caso, eso mismo expía el alma, haber muerto violentamente, de forma que el paso por el Geinom va a ser inferior, va a ser menos, porque ya con su cuerpo expió desde este mundo una parte. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso podemos decir que David tenía en mente un máximo bienestar para Joab. ¿Sí? Podemos decir, "Uy, pero David, ¿cómo va a hacer eso, no? Últimas órdenes y se le saltó el taco". No, en realidad se comportó de forma misericordiosa para que Joab pudiera entrar a su porción de mundo venidero, habiendo ya pagado todo. Interesante, muy bonito. ¿Quién lo ve así? Pues hay que estudiarlo mucho para poderlo ver de esa manera. Luego nos habla referente a Barzillai, Giladí. Ya dijimos que cuando David huía de Absalom, pasó por territorios de la tribu de Menashe, que es donde queda Gilead, ¿cierto? Y entonces, al pasar por allí, alguien llamado Barzillai, un anciano, salió con pan, salió con agua, salió con animales, y reconfortó a David y le dio comida a él y a todos sus soldados que iban con él huyendo de Absalom. Entonces, en recompensa de eso, David le prometió que sus hijos se sentarían en su mesa. Y ahora le está dando la orden a Shlomo de que los hijos de Barzillai deben sentarse en su mesa. ¿Sí? Ok. Mm, en la mesa, aprovechando eso, ¿no? Vamos a ver aquí un comentario también muy bonito. Rabbi Noé enseña que, bueno, y eso lo enseña inicialmente el Midrash Rabbah, pero él lo resalta, en el Mishkan y en el Bet HaMikdash, cada uno de los utensilios que había allí es una representación pequeña del cosmos. ¿Sí? Cuando ya lleguemos por allí en el Pardes, se los voy a explicar uno por uno. Ahorita, para no entrar en detalles, vamos a hablar de la mesa. Todos sabemos que dentro del Mishkan y en el Bet HaMikdash había una mesa en la cual se ponían 12 panes cada semana, cada viernes, ¿cierto? Entonces se comían 6 en Shabbat y los otros 6 era para cada día de la semana. ¿Listo? Ok. La mesa, dice Rabbeinu Behaye, representa a los reyes de Israel, que agasajan a los sabios de la Torah en su mesa, a los eruditos de la Torah en su mesa. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, en Melahim, adelantándonos un poquito, capítulo 5, versículo 2, ¿qué es lo que comía Shlomo? ¿Sí? Para esto que está mencionado allí descrito, que era su porción diaria de comida en la mesa, entonces sabemos que tenía muchos invitados a la mesa, pero también que seguramente Shlomo comía bastante. Y eso lo estudiaremos más adelante. Pero ¿qué es lo que él tenía en su mesa? Melahim Aleph, capítulo 5, versículo 2. Las provisiones diarias de Shlomo consistían en 30 coronas de sémola y 60 coronas de harina, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas y cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y gansos cebados. O sea, eso era lo que comía Shlomo en su mesa con todos sus invitados cada día. Tremendo, ¿no? Tremenda cantidad de animales. Entonces aprendemos que parte, dice Rabino de Hayed, de por qué había tanta provisión en esa mesa, era porque había que sustentar varias bocas, entre ellas los hijos de Barzillai y Giladí, que nos está mencionando acá David en su orden. ¿Listo? Ahora bien, esa mesa, ya para cerrar el comentario de la mesa, estaba hecha de 2 codos, ¿cierto? De ancho, porque eso quiere insinuarnos que el rey de Israel debe tener 2 requisitos para ser rey de Israel. El número 1, debe ser competente para impartir justicia, ¿sí? Ese es el primer requisito. El segundo requisito, debe ser competente también para hacer la guerra. Entonces, eso es lo que insinuaría a partir de las medidas que tenía el Shulchan, la Shulchan de la mesa, del Mishkan y el Bet HaMikdash, que representarían esos 2 codos. ¿Listo? Ahora bien, la tercera orden que da David Amelech y la última antes de fallecer es referente a Shimi Ben Gerá.
Entonces, recordemos rápidamente también cuando vio a Absalón, Shimi ben Gera se acercó a David y le empezó a arrojar piedras y le empezó a escupir y le empezó a maldecir, ¿cierto? Porque decía que eso le pasaba por haberle quitado el reinado a su antepasado Shaul, él era un benjaminí, precisamente, jefe del Sanedrín, entonces era alguien grande. Y recordamos rápidamente que David dijo, si me está maldiciendo el jefe del Sanedrín es porque Hashem lo dispuso y por eso no permitió que Abishai estirara su mano contra él. Ok, pero entonces, después cuando viene a pedir perdón, porque después de que es derrotado Absalón y David vuelve a su palacio, otra vez aparece este hombre Shimi y le pide perdón por lo que hizo. David le dice, ok, sí, está bien, todo bien, no hay, todo bien, acepto sus disculpas. Pero David en ese momento entona un salmo, no creo que fue el 18, en el cual él está agradecido porque ahora que está arrepintiéndose sabe que habló palabras él por ser una persona necia, más no porque fueran del cielo, decretando que David no mereciera ya la realeza. Ok, sin embargo esa ofensa no se puede quedar así. Dice el Mishneh Torah, dice el Rambam en sus leyes de reyes y guerras, cualquiera que avergüence al rey de Israel, debe ser ejecutado como Shimi ben Gera, ¿cierto? El rey, dicho sea de paso, el rey de Israel solo puede ejecutar a alguien a través de decapitación, ¿listo? Esa es la manera en que tiene permitido ejecutar a alguien, solo decapitación. También, dice el Ramban en Mishneh Torah, puede hacer encarcelar infractores o que los azoten con varas para proteger su honor, ¿cierto? Hay que cuidar el honor del rey de Israel. Eso ya estudiamos hace un par de semanas que en la jerarquía está el rey de Israel por encima incluso del Kohen Gadol, en el respeto que se le ha demostrado. Ok, sin embargo, una nota importante para cerrar el comentario del Rambam es que el rey de Israel no puede confiscar bienes porque eso ya se consideraría robo. Y ahí fue uno de los delitos que cometió Acab más adelante con la viña de Nabot. Lo veremos, todavía falta harto para llegar por allá, pero lo veremos más adelante. Ok, entonces aquí David le está diciendo, esta ofensa hay que pagarla, y eso se paga con sangre, pero lo dejo a tu sabiduría. Sí, entonces, Shlomo, eso lo vamos a ver ya en el próximo capítulo, no la próxima clase, sino el próximo capítulo. Shlomo lo que hace es ordenar que queda la primera casa por cárcel, se le ordenó a este hombre, a Shimi ben Gera, quedó encerrado en Jerusalén y no puede salir de Jerusalén. Qué castigo tan difícil, ¿no? Ese castigo me gustaría a mí. Está condenado a vivir eternamente en Jerusalén. ¡Uf, maravilloso! Yo me quedo. Y después, pues, Shimi ben Gera salió a buscar a unos empleados y salió de los límites de la ciudad y Shlomo pues lo pescó y al final se le dio decreto de muerte, ¿sí? Entonces por eso le está diciendo David, yo confío en tu sabiduría, ¿cierto? Tú sabrás cómo tratar con él. Entonces tú vas a encontrar la manera de hacerlo pagar. Shlomo no quería matarlo. De hecho, Shimi, como lo dijimos, era un sabio grandísimo, jefe del Sanedrín. Por ende, era maestro de Shlomo también en el estudio de la Torah. Shlomo quería levantar su mano contra la persona que le enseñó la Torah, ¿cierto? Pero entonces, en ese caso, ya siendo rey de Israel, no importa que sea su maestro de Torah, el rey de Israel está por encima en jerarquía, después ya fue ejecutado. Un tema un poquito para más adelante. ¿Listo? Ok. Y aquí también, al igual que con Jacob Avinu, para decir la muerte del justo, se acercaba la muerte de David, usó la palabra Baishkab, ¿cierto? También la usó acá, de lo cual aprendemos que tanto David como Jacob Avinu, pues fueron sadiquín completos. Y ahora nos aparece que yació David con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Y los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años en Hebrón, reinó 7 años y en Jerusalén 33 años. Listo, y hasta ahí es el estudio de hoy. Muy bien, entonces vamos a mencionar rápidamente acá, ¿no? Dice el Teilim 39:5. Odieni Adonai, kitzi umidad yamai, ma'if ed od me adel ani. Dime, oh Hashem,
¿Cuál es mi término? ¿Cuál es la medida de mis días? Sabría lo fugaz que es mi vida. Ese salmo está diciendo algo muy interesante. En ese salmo está escondido una petición que le hizo David a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Nos dice Masejet Shabbat, vamos a hablar de la Gemara. Masejet Shabbat, página 30, está eso, 30 en adelante. Que David Amelech le pidió a Hashem, hazme conocer mi fin. O sea, dime por favor cuándo me voy a morir. Y a Kadosh Baruj Hu le respondió, está prohibido revelar el fin de la vida de carne y hueso, ni la medida de los días de una persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a condicionar inmediatamente la vida de esa persona. ¿Sí? Póngase cada uno a pensar, estamos en el 2024 en el calendario civil. Ya no le dicen, Hazbe Shalom, vas a morir en el 2025 y solo me quedan 10 meses de vida. Yo me voy a dedicar a algo y le voy a dar prioridad a algo. Yo no voy a poder a madrugar todos los días a trabajar sabiendo que me voy a morir el año entrante, ¿cierto? Todos de una vez condicionamos nuestra vida. O viceversa, le dicen se va a morir en el 2070. Estoy lejos de morir, entonces ahorita para qué me dedico a Shem y a la Torah. Me empiezo a dedicar por ahí 10 años antes. Entonces, como no sabemos que ya nos vamos a morir, por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de la vida, ¿cierto? Entonces aquí Hashem le está diciendo, ¿cómo me estás pidiendo tú que te muestre cuándo vas a morir? No se lo he mostrado a nadie, y tú no vas a ser el primero al que yo le revele eso. Entonces el diálogo allí en la Gemara dice que David igual le dice, ok, bueno, entonces no me des la fecha, pero por lo menos dime qué día de la semana me voy a morir. Y acá el Baruj Hu, teniendo compasión por lo grande que fue David Amelech, le dijo, vas a fallecer en Shabbat. Oh, entonces, vas a morir en Shabbat. Aquí tenemos entonces que por lo menos ya se sabía el día, y cada vez que pasaba Shabbat y no se había muerto David decía, "Uf, ya no fue, ya no fue, ya no me morí, ¿cierto? Ya por lo menos tengo otra semana garantizada. Ok, sigue diciendo la Gemara que David le pidió a Kadosh Baruj Hu correr la muerte, le dijo, no, Hashem, mejor el domingo, ¿sí? Porque no quiero que se opaque, no quiero que se empañe el honor de Shabbat con mi entierro, con mis preparativos fúnebres o con mi muerte porque la gente lo va a llorar. Mejor correr el domingo. Pero Kadosh Baruj Hu le dijo, no se puede. ¿Por qué? A rey muerto, rey puesto, más o menos para decirlo de una forma que lo entendamos. Está decretado que en un Yom Rishon empieza el reinado de Shlomo. Entonces, tus días están contados hasta Shabbat, porque a partir del siguiente día Shlomo se convierte en rey y no lo puedo retrasar. ¿Listo? Ok. Entonces le dice a Hashem, ¿no? Entonces le dice a David, entonces mejor hazme morir el viernes, Yom Shishi, ¿cierto? Y a Kadosh Baruj Hu le dice, no, porque en Shabbat tú te dedicas especialmente al canto. Y dice el Salmo de Minja, mejor es un día en tus patios que miles. ¿Eso qué significa? Akash Baruj Hu prefería un día de Teilim que le cantara a David Amelech que 1000 sacrificios que ofreció Shlomo en el siguiente capítulo. En el Primera Reyes 3:4 nos va a decir el Tanaj que Shlomo ofreció 1000 holocaustos para Hashem, ¿cierto? Entonces él dice, no, a mí no me interesa tanto el holocausto, prefiero un día en tus patios, un día de Teilim de David, que 1000 holocaustos que ofrecerá Shlomo a la postre. Ok, entonces ya, pero con este dato valiosísimo, sabemos qué día se va a morir David. Entonces nos cuenta la Gemara que David se sentaba cada Shabbat y no dormía ningún Shabbat. Entonces empezó esos últimos Shabbatot de su vida, desde muy temprano a dar la bienvenida al Shabbat, a estudiar Torah, a cantar Teilim, a comer, obviamente, me imagino, ¿cierto? Pero no dejaba de dedicarse al estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte tiene permiso de tomar las almas siempre que no estén ocupadas estudiando la Torah. Eso es lo que nos hace saber que cuando el Malach Hammadi tenía que tomar el alma de Moshe Rabbeinu, no la podía tomar. Moshe Rabbeinu nunca dejaba de estudiar la Torah, entonces, ¿qué iba a tomar el alma del hombre más grande que ha caminado en esta tierra? No, es una historia que estudiaremos después, pero cuanto a David era muy parecido. Entonces David ya sabía, yo no me duermo, estudio, canto y así prolongo otra semana más mi vida. Ok, pero llegó el día de Shabbat en que iba a fallecer, ¿cierto? Fecha 6 de Sivan.
fecha de Shavuot, fecha que nos recuerda Matan Torah. Ese día es la Gilulá de David Amelech, ¿cierto? Nació un 6 de Sivan, murió un 6 de Sivan. Nació en Shavuot, murió en Shavuot. ¿Listo? Entonces, no dejaba de entonar Teilim, ni estudiar la Torah. Entonces el ángel de la muerte dijo, ¿yo qué voy a hacer para que este hombre, yo pueda tomar su alma? No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Entonces nos dice la Gemara que en el patio continuo hizo que se cayera un árbol, que sacudiera los árboles muy duro, despertando la curiosidad de David. Y allí nos cuenta la Gemara que David, al sentir ese ruido, se acercó al muro divisor de las casas, tal vez, yo lo pienso así, se subió a una escalera, me imagino que una escalera de esas de poner en el piso y apoyar en la pared, y empezó a subir los escalones, y como en ese momentico interrumpió el estudio de la Torah, ahí fue cuando el Malaj Hamabet pudo tomar el alma de David. Entonces al final quedó tendido en el patio de su palacio, David, quedó allí acostado. ¿Sí? Entonces, ahí viene, sigue ampliando la Gemara y nos dice, bueno, entonces se le avisó al niño Shlomo, que iba a ser ahora el rey de Israel, que tenía 12 años, le dijeron a Shlomo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos situaciones. La número uno, David está enterrado, su padre está muerto en el patio. ¿Qué vamos a hacer? Porque en Shabbat no se puede sepultar a una persona. Número dos, los perros de su padre, ¿quién los va a alimentar? Entonces resulta que la Gemara cuenta que David Amelech tenía unos perros gigantes, eran unos perros bravísimos, imaginémonos, no sé, unos Rottweiler, unos Pitbull, qué sé yo, unos grandes, bueno, unos perros enormes, pero solo David los alimentaba, ellos no comían de la varora y demás. Dijeron, entonces tenemos dos problemas, ahora que se murió David, ¿quién les va a comer a esos perros? Y más ahora en Shabbat. Entonces, Shlomo envía a preguntar a el Sanedrín. Le dice, tenemos estas dos situaciones, ¿cómo va a proceder? El Sanedrín le dice, bueno, vamos a hacer entonces dos cosas, dijeron los Ajamim. La número uno, David definitivamente será muy rey de Israel, muy sádic, pero no vamos a violar Shabbat ni por él. Entonces, simplemente para que su cadáver no quede por allí de forma despreciable tirado en el suelo y al sol expuesto, tómenlo, pónganle un bebé encima y córranlo a la sombra y cuando acabe Shabbat inician la preparación para su entierro. ¿Listo? Entonces, esas son las alajot que se aprenden un poquito de Shabbat, de que cuando alguien necesita mover algo, te vas a ponerle encima un pan, te vas a ponerle encima un bebé. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un bebé, lo pusieron sobre el cadáver de David y así pudieron transportar el cadáver de David hasta un lugar donde quedara a resguardo y una vez acabó Shabbat se pudo preparar todo su entierro. Segunda situación, ¿qué hacer con los perros? Los Jamim le autorizaron a Shlomo que debido a que había pikuach nefesh, había riesgo de muerte, si alguien se acercaba a esos perros lo iban a devorar. Entonces, podían hacer shejitá a un animal, a una vaca, y darle la vaca de comer a los perros, y así por lo menos mientras acababa Shabbat ya resolvían qué hacer de ahí en adelante con esos perros. ¿Ok? Entonces a los perros se les autorizó shejitá, se hizo la shejitá en Shabbat, que es prohibido hacer un shejitá en Shabbat, pero en este caso fue autorizado por Pikuach Nefesh, y se pudo alimentar a los perros. Y por eso el rey Shlomo más adelante, cuando está componiendo ya sus proverbios, ya sus Mishlei, escribe, más vale perro vivo que león muerto, ¿cierto? Entonces eso no está refiriéndose a lo literal, está refiriéndose al perro vivo que le permitió hacer shejitá, pero al rey muerto no se le permitió enterrarse en Shabbat. Entonces más vale un perro vivo que un león muerto. Y de ese modo, pues llegó al final de sus días David Amelech, ¿sí? David Amelech que esperamos pronto, como lo dice aquí en el chat nuestro querido amigo Yehuda, aparezca el vástago de ese hijo, que aparezca el descendiente de David Amelech, que se llamará Mashiach Tzidkeinu, y que nos ayude a rectificar este mundo, que sea un rey justo, un rey designado como lo era el mismísimo David,
Y hasta aquí llegaron nuestros estudios de David. Creo que tomamos más de un año. Sí, yo creo que fue más de un año hablando solo de David, solo de David, solo de David. Más adelante, cuando lleguemos un día a las crónicas, a las de Urea y Amim, volveremos a hablar, pero pues ya será como un tipo de repaso que son las crónicas. Y ahora empezaremos dentro de 8 días, que es la invitación para todos ustedes que están conmigo acá en la sala estudio y los que se conectarán después a verlo por YouTube también estos videos. Iniciaremos a hablar de Shlomo Amelech. Sí, ahora viene cosas mucho más místicas, de mucho más miedo, cosas que nos van a dejar sorprendidos, cosas que se van a salir de la lógica y de la comprensión de todos nosotros, pero que Baruch Hashem va a haber ahí un esfuerzo muy interesante. Bendecimos a Hashem porque permitió que esa luz del rey David estuviera, esa alma, durante 70 años acá en este mundo, que enseñara cómo se gobernaba, que enseñara, más que los gajes de un rey, es cómo ser un tzadik perfecto. No solamente estudiar la Torah, no solamente practicarla, sino usar nuestra boca, nuestras palabras para el servicio a Hashem. Eso fue lo que marcó totalmente la diferencia. En esencia, David era como nosotros, una persona normal. Pero ¿cómo llegó a ser más grande? Porque se trabajó a sí mismo, se contrajo a sí mismo, se prohibió a sí mismo cosas para llegar a agrandar su recipiente y que ese recipiente pudiera convertirse en ese rey de Israel. Entonces, que nos podamos inspirar en David Amelech para que la piedra que se echaron los edificadores sea ahora la cabeza angular. ¿Listo? Antes de despedirnos, amigos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de estudiar? Creo que mi amigo Yehuda había levantado ahorita la mano. No, mi amigo fue sin culpa, pero no, sorprendente, sorprendente la vida de David Amelech. Qué bonito sería poder vivir o poder llegar a vivir esas épocas muy maravillosas. Tremendo. Alguna vez en un Shabbat, aquí en mi casa, tenía invitados y alguien planteó una pregunta. Dijo, ¿a qué época de la humanidad diría si existiera la máquina del tiempo? Yo pensé de una vez, a conocer a David. Tenía que ser brutal como cantaba los Teilim, ese hombre. Si uno escucha hoy en día a los cantantes cantando Teilim tan bonito, imaginémonos cómo era el David Amelech. Oh, eso tenía que ser otro nivel de música. Entonces, tremendo, tremendo. Baruch Hashem. Bueno, mis amigos, Baruch Hashem. Entonces, nos vemos mañana. Mañana continuamos con nuestros estudios. Un placer estudiar con ustedes y gracias por conectarse. Mañana los espero nuevamente. Shalom, Laila, Table Kulam.